Buenas tardes. Serendupa, ¿me escuchan? Hoy pone ahí, tapi voy a poner al diplomado de Tecnicatura en gestión, con énfasis en función pública. Esta tarde, hoy llegué con Carupe, hoy llegué abogado Juan Ramón Ramírez Ortigosa, es una Jaisa, como acá dirección de control y producción normativa de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública. Peinago árabe oñe y dañan debe como es el pupe. Como maite y semin de cocuri co arapoco indu y kwa haisha hina ya bueno aguara niñe arapoco indu Pecharupi, hay que a mi PM Guaraní me veía y cuajai se hina opa Guaraní me lleva opa te mismo imbupe opa institución pe uñemboya ñandera picha fuera tetanguara ciudadano fuera lleva uñemboya ja ande iñe eve o weruje mi andu, weruje mi moa, weruje en bipota, lleva o por anduña debe ese país catunya y putu on super cuera, hay por mí ve hina peña y eve buen anime, administración pública de pupe, lleva catu hawaisha ya ambos hobai, magmata bisabe, y MABI. Japeisa lleva ya bueno, hago hinago guaraní arapoco hindú, como maite y yubo, a Bojasata, doctor Juan Ramón Ramírez. Paisa para dónde quedó Juan Ramón. Y por antes, Andrés, Baisa para seguir. Y poner ahí, Juan Ramón, agradecido una vez más, como le estaba diciendo a los compañeros, esta semana celebramos la Semana de la Lengua Guaraní, el pasado 25 de agosto, se celebró el Día del Idioma Guaraní. Para contextualizar un poco nomás, doctor, se celebró debido a que en la Constitución Nacional de 1967, el 25 de agosto, con la promulgación de la Constitución de ese año, por primera vez, después de mucho tiempo, introdujeron nuevamente al idioma guaraní con un estatus normativo. En ese entonces, como lengua nacional. Desde el 92, como sabemos, todo el mundo sabe, ¿verdad?, que el guaraní junto al castellano son lenguas cooficiales. Peana, Haromu Maiteivo, doctor Juan Ramón, hay votado, o se ponen van de envía poco a caro pewa. Bem, o PCTEINA, Seinu Roque Silva. Muy buenas tardes para todos los participantes. Muchas gracias, compañero Roque Silva, por la presentación realizada. El día de hoy vamos a dar continuidad al módulo 4 que ya se está desarrollando desde la semana pasada, en la cual los docentes, los profesores Virginia Ayala y el profesor Alexis Ortega han realizado unas introducciones con relación específicamente a lo concerniente a la función pública, en la cual se había manifestado, se había hablado de muchas cuestiones, entre ellos el significado, la situación jurídica de los funcionarios, de los empleados públicos, de la carrera administrativa, de las obligaciones y así de otras cuestiones atinentes a la 1626 de la función pública, es decir, al sector de la carrera del servicio civil. Entonces, en ese lado, a partir de ese momento, hoy vamos a dar continuidad, como les había manifestado. Hoy vamos a tocar algunos temas muy importantes que
Se trata nada más y nada menos de los derechos laborales. Antes de empezar, me gustaría saber si ustedes me están escuchando perfectamente, si hay alguna distorsión. ¿Me escuchan perfectamente? Ya. Bueno, muchas gracias, compañero. Como les había dicho anteriormente, hoy vamos a dar continuidad nuevamente al módulo 4. Específicamente, hoy trataremos de la unidad 2, que tiene relación a los derechos laborales. Acá es muy importante tener una diferenciación, es decir, no equivocarnos en los términos utilizados en este sentido y no confundir con los derechos laborales que muchos conocemos y decimos de que son aquellas normas que regulan las relaciones entre el trabajador y el empleador. El día de hoy vamos a tocar los derechos laborales, es decir, aquellas regulaciones que le otorgan derechos a un grupo de personas. En este caso, estamos hablando de derechos consagrados para los funcionarios públicos. Para partir de la base o para que podamos entender de qué significa el derecho laboral o quiénes son los sujetos del derecho laboral, tenemos que analizar y estudiar el significativo o el significado del derecho subjetivo, la cual en este caso podemos decir de que es el conjunto de facultades que corresponden al individuo y que éste puede ejercitar para hacer efectivas las potestades jurídicas que las normas legales le reconocen. También podemos decir de que es la facultad exclusiva de un particular. En este caso, estamos hablando o estamos diciendo de que son facultades de los funcionarios públicos para exigir de la administración una acción u omisión concreta. Hay derecho subjetivo cuando se puede exigir algo a alguien, ya sea una acción o una omisión, persiguiéndose de este modo el reconocimiento o la protección de un derecho preexistente. Es decir, lo que el día de hoy vamos a estar debatiendo y analizando son todos aquellos derechos que le corresponden a todo funcionario público y de otras normativas afines al mismo. Es así de que para tener un poco más de conocimiento y tener cuáles son los preceptos legales en la cual está explícitamente establecido qué derechos están regulados para los funcionarios públicos, traemos a colación lo que establece la Constitución de la República del Paraguay. En ese caso, el artículo 102 dispone de los derechos laborales de los funcionarios y de los empleados públicos. En la misma se establece que los funcionarios y los empleados públicos gozan de los derechos establecidos en esta Constitución en la sección de derechos laborales en un régimen uniforme para las distintas carreras dentro de los límites establecidos por la ley y con resguardo de los derechos adquiridos. ¿Qué nos quiere decir en pocas palabras la Constitución? En este caso nos expresa o nos dice de que este artículo equipara esos derechos o los derechos de los funcionarios con los del sector privado. Por lo tanto, gozan de cuantos proclama la Constitución. Y en ese sentido, podemos decir de que prácticamente se protege al especial amparo por limitación o incapacidad física o mental, a la estabilidad en el trabajo, a la seguridad social y a la jubilación, a la libertad sindical, a la concertación de convenios sobre condiciones de trabajo, a la no discriminación laboral, a la retribución del salario y a la igualdad salarial, a la huelga, a la especial protección por maternidad, a la limitación de la jornada laboral del trabajo, a los descansos y vacaciones anuales remunerados, entre otras cuestiones.
En este caso, traemos a colación taxativamente en el ámbito del sector público, en el ámbito de reconocimiento de los funcionarios públicos, la Ley 1626 en su capítulo 8 de los derechos que se le otorga a los funcionarios establece en su artículo 49, entre otros, los siguientes derechos laborales, las cuales podemos traer a colación de percibir el salario y demás remuneraciones previstas por ley, las vacaciones anuales remuneradas, los permisos reconocidos en esta ley, ser promovido, interponer los recursos administrativos y judiciales. Asimismo, de participar en huelgas con las limitaciones establecidas en la Constitución y la ley, organizarse con fines sociales, económicos, culturales y gremiales, renunciar al cargo, capacitarse para desempeñar mejor su tarea, percibir el aguinaldo anual, acogerse a los beneficios de la seguridad social y a la estabilidad en el cargo, entre otras cuestiones más. Ahora vamos a entrar a analizar algunos derechos que ya les hice mención anteriormente a los efectos de tener conocimiento a qué hace referencia a los mismos. En este caso, traemos como primera medida el derecho al salario. ¿Qué es el derecho o qué es el salario? Podemos decir en pocas palabras de que el salario es la retribución en dinero que reciben los funcionarios en compensación de un servicio que ha prestado con su trabajo y en función del cargo que estos ocupan y que se encuentran estipulados en el anexo del personal. Es decir, que esto se encuentra en el anexo, valga la redundancia, del personal de cada organismo y entidad del Estado, los que son pagados por el empleador de acuerdo a la categoría salarial de forma mensual. ¿Dónde está establecido esto? Está establecido y está fundamentado legalmente en el artículo 36 de la Ley 1626, en la cual se preceptúa de que el presupuesto general de la Nación fijará anualmente en el anexo del personal los sueldos correspondientes a cada cargo, la naturaleza del mismo, su categoría y el número de funcionarios presupuestados para cada organismo o entidad del Estado. Ahora bien, traemos a colación una de las remuneraciones más anheladas en una época determinada por todos los funcionarios públicos, el cual mueve la economía en un cierto periodo de tiempo del año, el cual es un derecho, como ya habíamos expresado anteriormente, que poseen todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. Y su fundamento legal está consagrado en la Carta Magna en el artículo 92. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del aguinaldo. ¿Y qué podemos decir del aguinaldo? Podemos decir del aguinaldo que es la remuneración complementaria equivalente a la 12ª parte de las remuneraciones devengadas durante el año calendario a favor del trabajador en todo concepto. Siguiendo con los derechos, ahora vemos las vacaciones anuales. ¿Qué son las vacaciones anuales? En este sentido, el artículo 91, en su última parte, expresa que se establece que los descansos y las vacaciones anuales serán remunerados conforme con la ley. Es así de que las vacaciones remuneradas constituyen un derecho establecido por la ley a favor de todo trabajador. Después de cada año de servicio continuo con un mismo empleador para que goce de un periodo mínimo y retribuido de descanso en días hábiles corridos, cuya duración está determinada por la ley en forma progresiva y limitada según la antigüedad en el empleo. Dentro de la ley o dentro de las facultades de la ley 1626, dicho derecho está consagrado en el artículo 50, la cual deriva a la situación o a las disposiciones relacionadas al Código del Trabajo,
Es decir, de que se preceptúa el derecho a las vacaciones a todo funcionario público, el cual dicha situación deriva a las disposiciones establecidas del Código del Trabajo. Y en este caso, el artículo 218 establece de que todo trabajador tiene derecho a un periodo de vacaciones remunerados después de cada año de trabajo continuo al servicio del mismo empleador, cuya duración mínima será A, para trabajadores de hasta 5 años de antigüedad, 12 días. Para trabajadores con más de 5 años y hasta 10 años de antigüedad, 18 días. Y para los trabajadores con más de 10 años de antigüedad, 30 días. En este caso tenemos que tener en cuenta que los días son computados como días hábiles y no corridos. Acá es muy importante tener en cuenta y hacer una distinción entre las vacaciones causadas y el goce de las vacaciones. Las causadas, ¿qué nos quiere decir? Se causan las vacaciones en el momento de cumplirse el requisito del servicio ininterrumpido durante un año laboral, de allí la denominación de vacaciones anuales. Es decir, de que el transcurso del año laboral es indispensable para que se nazca o para que nazca el derecho correspondiente. Se causan las vacaciones automáticamente en el mismo momento en que el trabajador cumple su año laboral. Es decir, de que vamos a suponer de que un funcionario público es nombrado en la institución el 28 de marzo de X año. Vamos a ponerle del 28 de marzo del 2010. Automáticamente él causa las vacaciones de un año el 28 de marzo del 2011. Es decir, como vemos en este ejemplo, es de que necesariamente debe transcurrir un año ininterrumpido laboralmente a los efectos de que él cause las vacaciones. Es allí de que una vez que se haya causado las vacaciones, es realmente donde un funcionario o la persona tiene el derecho a gozar esas vacaciones. Es así de que en este segundo punto nos expresamos y decimos de que se tienen derecho a gozar vacaciones recién cuando se causan las vacaciones. El goce de las vacaciones causadas es el ejercicio de ese derecho, el uso por el trabajo del descanso anual remunerado. Es decir, tenemos que diferenciar y distinguir expresamente cuando un funcionario ha causado las vacaciones a los efectos de otorgarle el derecho al goce de esas vacaciones. También el funcionario tiene derecho a renunciar al cargo, la cual es la facultad que tiene el funcionario público de rescindir en forma unilateral su relación laboral con el Estado, consagrada en el artículo 49, inciso H de la función pública. Pero hay que tener cuidado con la renuncia al cargo, porque esto también está supeditado a otra normativa. ¿A qué me refiero? De que el funcionario, si bien es un derecho que tiene de presentar su renuncia, él está sujeto a permanecer en el cargo por un cierto tiempo. Es así de que podemos decir que si bien es un derecho de todo funcionario la de presentar renuncia de forma unilateral, la misma está condicionado a las previsiones establecidas en el artículo 57 de las obligaciones del funcionario, inciso L, en la cual se establece que debe de permanecer en el cargo en caso de renuncia por un plazo máximo de 30 días si antes no fuese reemplazado. Es decir, por una parte tiene el derecho a renunciar, pero esa renuncia está condicionado a cumplir ciertas obligaciones o ciertos requisitos como lo vimos anteriormente. Ahora vamos a hablar de esta figura tan reconocida o tan hablado dentro del sector público, que es de la estabilidad del funcionario público. En ese sentido, podemos decir de que la Constitución consagra el derecho a la estabilidad laboral en su artículo 94 al disponer cuanto sigue. El derecho
a la estabilidad del trabajador queda garantizado dentro de los límites que la ley establezca. En este sentido, podemos decir entonces de que la estabilidad en el empleo significa la protección del trabajador contra el despido arbitrario, lo que implica que un trabajador tiene derecho a conservar su empleo durante toda su vida de trabajo, sin que pueda privársele del mismo a menos de que exista una causa que justifique el despido. Es el derecho que tiene un funcionario público que ha prestado servicios al Estado en forma ininterrumpida por un cierto tiempo, a no ser despedido de forma unilateral por el superior jerárquico del cual depende. La estabilidad laboral se constituye en una garantía contra el despido arbitrario. En pocas palabras, podemos decir entonces de que la doctrina lo define como que la estabilidad del funcionario público como el derecho a no ser privado o separado del empleo o cargo, privación o separación que se concreta en la cesantía del funcionario o del empleado. La estabilidad dentro de la función pública está determinado en la ley 1626, exclusivamente en el artículo 40, inciso F, en la cual se le otorga los derechos a la estabilidad a todo funcionario público. También dicha figura está contemplada en el artículo 47, en la cual se expresa de que se entenderá por estabilidad el derecho de los funcionarios públicos a conservar el cargo y la jerarquía alcanzados en el respectivo escalafón. La estabilidad se adquirirá a los 2 años ininterrumpidos de servicios en la función pública. Es decir, de que el funcionario público adquiere la estabilidad a los 2 años de trabajo o de cumplimiento efectivo ininterrumpido de funciones en un mismo organismo y entidad del Estado. Pero hay que tener en cuenta que para que pueda darse la estabilidad laboral, existen algunos requisitos que deben ser cumplidos tanto por los organismos y entidades del Estado y tanto por los funcionarios. En este sentido tenemos de que la persona tendría que o tuvo que haber ingresado por medio de un proceso de concurso público de oposición. Como segunda medida, tiene que superar la etapa de prueba y conforme al artículo 18 expresa de que el nombramiento de un funcionario tendrá carácter provisorio durante un periodo de 6 meses, considerándose este como un plazo de prueba. Durante este periodo, cualquiera de las partes podrá dar por terminada la relación jurídica sin indemnización ni preaviso alguno. Ya tenemos 2 situaciones: haber ingresado por proceso de concurso y haber superado la etapa de prueba. Ahora, la tercera medida o la tercera disposición o requisito es de que tiene que superar la estabilidad provisoria. Es decir, de que cumplido el periodo de prueba, sin que las partes hayan hecho uso de la facultad establecida en el artículo anterior, el funcionario adquiere la estabilidad provisoria. Es decir, para que se pueda entender mejor, la estabilidad provisoria abarca desde los 6 meses y 1 día hasta antes de que cumpla los 2 años el funcionario. Ese periodo de tiempo es la que se le denomina la estabilidad provisoria, porque los 6 meses anteriores es la etapa de prueba. Pasado esa etapa de prueba, hasta antes de los 2 años es considerado la estabilidad provisoria. Cumplido la estabilidad provisoria, el funcionario debe de superar las evaluaciones respectivas para que pueda efectivamente darse a los 2 años la estabilidad que se requiere. Y en ese sentido podemos decir de que la estabilidad definitiva prevista será adquirida por los funcionarios públicos siempre que dentro del plazo establecido aprueben las evaluaciones contempladas en el reglamento interno del organismo o la entidad del Estado en que se encuentre prestando servicios. Haciendo un resumen de esto, podemos decir de que
el funcionario público, para que pueda adquirir la estabilidad, tiene que pasar, 1, por un proceso de concurso. 2, superar la etapa de prueba, que es de 6 meses. 3, superar la estabilidad provisoria, es el tiempo que habíamos hablado anteriormente. Superar las evaluaciones que establece la normativa y cumplir los 2 años ininterrumpidos para. Y en este punto quiero hacer una acotación con relación a la estabilidad laboral, porque muchas personas confunden o dicen de que solamente la estabilidad sirve para que el funcionario no sea despedido, es decir, una protección. Sí, realmente la estabilidad es una protección, es una garantía que tienen los funcionarios, pero no es solamente para que no sea despedido de forma injusta. La estabilidad también le sirve al funcionario porque una vez de que el funcionario adquiere la estabilidad laboral, él ya puede realizar o participar de procesos de concursos de oposición, es decir, de promoción. Ya puede presentarse o a postularse a usufructo de becas, al permiso con goce de sueldo. Es decir, de que si no tuviese la estabilidad laboral, no va a poder o no puede incursionar o presentarse a un concurso de promoción, como que también a un permiso con goce de sueldo para capacitación. Es decir, por eso de que hago esta acotación, porque existe la mala interpretación de que solamente sirve la estabilidad para adquirir el tiempo y luego para que el funcionario no sea despedido injustamente. Si bien hay que entender que el rol o la garantía específica de la estabilidad es esa, de que no pueda ser despedido de forma injusta, también conlleva otros derechos, como habíamos hablado, la de promoción, la de las capacitaciones y de otros tipos más de derechos. Me gustaría saber si hay algún inconveniente, se escucha bien, se interpreta, si me hacen una señal, por favor. Ya, gracias, muy amable. Ahora vamos a hablar de lo que es la seguridad social y el régimen jubilatorio, que también es uno de los derechos de todo funcionario público. En ese sentido, el artículo 97 de la Constitución de la República dispone que el derecho a la seguridad social para todos los trabajadores es cuanto sigue: que el sistema obligatorio e integral de seguridad social para el trabajador dependiente y su familia será establecido por la ley. Se promoverá su extensión a todos los sectores de la población. Y en este sentido, en la ley número 1626, en su artículo 49, inciso G, dispone de que los funcionarios públicos tendrán derecho a acogerse a los beneficios de la seguridad social que establezca la ley respectiva, con derecho a que se acumulen los aportes realizados a las distintas cajas de jubilaciones o pensiones, previa transferencia de dichos aportes que las cajas deberán hacerse entre sí para dicho efecto. ¿Por qué dice a las distintas cajas de jubilaciones? Hay que tener en cuenta de que existen diferentes instituciones que tienen diferentes cajas de jubilaciones. Por darle un ejemplo, tenemos la caja de jubilaciones bancaria, IPS, tenemos la caja de jubilaciones del Ministerio de Hacienda y entre otras cajas de pensiones y jubilaciones. Es a ese efecto lo que se hace esta acotación de las distintas cajas jubilatorias. Ahora vamos a hablar del derecho a la sindicalización, de la negociación colectiva en el sector público y a la huelga. Conforme a lo que está establecido o conforme a las facultades legales que otorga la Constitución Nacional, la Ley 1626, entre otras normativas más. Es así de que podemos decir de que del derecho a la sindicalización está establecido en el artículo 96 de la Constitución, que consagra la libertad sindical tanto para los trabajadores del sector público o privado, disponiendo que todos los trabajadores públicos y privados tienen derecho a organizarse en sindicatos
sin necesidad de autorización. La ley de la función pública, en concordancia con la disposición constitucional, asegura este derecho a los funcionarios públicos en primer lugar al expresar de que son derechos de los funcionarios públicos a organizarse con fines sociales, económicos, culturales y gremiales, en su artículo 49, inciso C, y por otra parte, al indicar que los funcionarios públicos tienen derecho a organizarse en sindicatos sin necesidad de autorización previa, conforme a lo que establece en su artículo 108. Es decir, de todo esto podemos decir de que la sindicalización o el sindicato es la organización integrada por personas que trabajando en una institución o empresa se asocian libremente y aceptan voluntariamente compartir responsabilidades para la defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales. Es un instrumento de lucha para la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras y para promover nuevas reivindicaciones relacionadas con sus intereses. En pocas palabras, esto es el derecho a la sindicalización. Si bien la ley 1126 es más extensa, en la cual se establecen disposiciones cuáles son los derechos de la estabilidad sindical, diferentes tipos de derechos, desde qué momento se adquiere el fuero sindical, quiénes son las personas del fuero sindical, eso amerita un curso nuevamente porque es muy extenso y hay que analizar pormenorizadamente. Es por eso de que el día de hoy traemos así el concepto, la conceptualización y del marco legal que le autoriza a los funcionarios públicos a que se asocien a la sindicalización o se agrupen a un sindicato. Ahora vamos a hacer mención de la negociación colectiva en el sector público. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es la negociación colectiva en el sector público? Hay algunos que lo dicen contrato colectivo, pero normalmente se le tiene por conocido como contrato colectivo de condiciones de trabajo. Y en ese sentido podemos decir de que es todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores, por una parte, y por la otra parte, una o varias organizaciones representativas de trabajadores, o en ausencia de tales organizaciones, representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, con el objeto de establecer condiciones de trabajo. A ese respecto, la Constitución en su artículo 97 establece de que los trabajadores tendrán los derechos a organizarse en sindicatos y en ese sentido a promover acciones colectivas y a concertar convenios sobre las condiciones de trabajo. La ley de la función pública establece y consagra en el artículo 117, inciso D, al disponer que corresponderá a la decisión de la Asamblea General la aprobación del contrato colectivo de trabajo. De la negociación, ¿qué podemos decir? Dentro de la ley 1626, en su artículo 51, la misma expresa de que la negociación colectiva de contratos de trabajo se regirá por la ley especial que regule la materia, debiendo siempre considerarse el interés general implícito en el servicio público. Y en este caso, la ley especial es la ley número 508/1994 de la negociación colectiva en el sector público, en la cual en su artículo 1 dispone de que las negociaciones colectivas sobre condiciones de trabajo que se celebren entre el Estado y los funcionarios y empleados públicos serán desarrolladas dentro del marco general dispuesto por la presente ley. En a grosso modo, podemos decir de que las leyes establecen los derechos del funcionario, es decir, de todo el funcionariado. En el contrato colectivo de condiciones de trabajo, lo que se busca es de mejorar las condiciones laborales, combinando, si son aplicables, las normas del derecho administrativo y laboral.
¿Cuál es el marco legal que garantiza la negociación colectiva? Podemos partir primero de la Constitución Nacional de la República del Paraguay, de los convenios internacionales debidamente firmados y ratificados por el Paraguay, la ley número 508/94, la ley número 1626/2000 de la función pública, el presupuesto general de la nación y el decreto reglamentario, la ley 3966/10 orgánica municipal y la ley del presupuesto municipal. Estos son los marcos legales que se debe de tener en cuenta, independientemente cuál sea el organismo de entidad del Estado el cual va a llevar adelante un proceso de un convenio de contrato colectivo de condiciones de trabajo. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es entonces la negociación colectiva en la función pública? De esto podemos decir de que es un mecanismo jurídico que tienen los funcionarios y las funcionarias para mejorar sus condiciones laborales mediante un contrato colectivo de condiciones de trabajo. Y acá es muy importante distinguir si existe o no existe una diferenciación entre un contrato colectivo de condiciones de trabajo realizado en el sector público como en el sector privado. Tenemos que ver si existe una diferenciación o los marcos legales son el mismo o la relación laboral es el mismo. En este caso, tenemos que determinar que sí existe una diferenciación en cuanto a que el régimen legal aplicable en una y en la otra es distinto. En la función pública se aplican principalmente la ley número 508/1994 y de las otras normativas que anteriormente les había hecho mención. Sin embargo, en el sector privado, el contrato colectivo se rige por el Código del Trabajo. Eso es por una parte. Luego, otra diferenciación podemos tener de que los principios jurídicos que tutelan son totalmente diferentes. En una se aplica, es decir, en el sector público se aplica y se tiene en cuenta el principio de legalidad, que es una característica del derecho administrativo. Sin embargo, en el derecho privado se negocia considerando el principio de la autonomía de la voluntad, que es propio o es propia del derecho privado. Y por último, podemos decir de que la negociación colectiva realizada en el ámbito de los organismos de entidad del Estado, las estipulaciones deben siempre enmarcarse en las normas legales aplicables al caso. En cambio, en el sector o en el ámbito privado, las cláusulas pueden pactarse sobre la base de los deseos y voluntades de ambas partes, siempre y cuando no se contrarie una norma legal de orden público. Estas son algunas diferenciaciones que podemos tener en cuenta para distinguir qué es o cuál de ellos es un contrato colectivo de condiciones de trabajo del sector público o del sector privado. ¿Qué no son objetos de negociación dentro de un contrato colectivo? En ese sentido, la ley número 508/94, en su artículo 4, establece de que no serán objeto de negociación alguna las cuestiones relacionadas sobre la estructura y organización de la administración. También sobre las facultades de dirección, administración y fiscalización de las autoridades del Estado. Asimismo, de los rubros no previstos en el presupuesto general de la nación. Asimismo, el principio de idoneidad como requisito para el ingreso y la promoción en la carrera administrativa. Es decir, estas acciones no son sujetos a ningún tipo de negociación. Es decir, de que esto así lo está plasmado y está garantizado en el artículo 4 de la ley 508/94. ¿Cuál es el rol de la Secretaría de la Función Pública en la negociación colectiva? En ese sentido, podemos decir de que su rol es de analizar la legalidad de lo que se establece en la negociación colectiva, la de homologar y registrar el contrato colectivo de condiciones de trabajo cuando reúna los requisitos de fondo y de forma. Es decir, de que en este proceso lo que se analiza es el contexto total del contrato y se verifica si las mismas reúnen los requisitos de fondo y de forma.
Estas atribuciones están establecidas en la Ley 1626 explícitamente en el artículo 96, inciso M, en la cual se establece de que la Secretaría de la Función Pública podrá o tiene las atribuciones de homologar y registrar los reglamentos internos y los contratos colectivos de condiciones de trabajo dentro de los organismos y entidades del Estado cuando ellos reúnan los requisitos de fondo y de forma para su validez. Es decir, aquí está el contexto de cuál es el rol de la Secretaría de la Función Pública en cuanto tenga que ver con todo contrato colectivo en el sector público, la cual es de homologar y registrar cada uno de ellos cuando los mismos reúnan los requisitos de fondo y de forma. Bien, ahora vamos a entrar en otros derechos en la cual vamos a hablar de los permisos con o sin goce de sueldo. En ese caso, como primera medida o anticipando o dando inicio a esto, podemos decir de que en principio estos derechos ya estaban consagrados en la Ley 1626, explícitamente en el artículo 54 y 56, que prácticamente dichos permisos eran considerados especiales y los mismos eran sin goce de sueldo. Eran aquellos permisos especiales sin goce de sueldo y se podrían conceder en los siguientes casos. Esto es específicamente lo que está establecido en el artículo 54, en la cual se disponía de que para prestar servicios en otra repartición hasta 1 año, para usufructuar una beca de estudio o capacitación hasta 3 años, para ejercer funciones en organismos públicos internacionales hasta 4 años. Es decir, de que estos permisos inicialmente estaban establecidos de esta forma. Sin embargo, en el año 2017, por ley número 5766, se modifican dichos artículos anteriormente hablados, que son el artículo 54 y 56, quedándose redactado de la siguiente manera. El artículo 54 podrá concederse permiso especial sin goce de sueldo en los siguientes casos: para prestar servicios en otra repartición hasta 1 año y para ejercer funciones en organismos internacionales hasta 4 años. Es decir, con esta modificación, lo que se tiene que tener en cuenta es de que un funcionario público tiene derecho a pedir permiso especial sin goce de sueldo para prestar servicio en una repartición, es decir, de ir de un ministerio a otro ministerio hasta 1 año. No se puede prorrogar. La ley te dice hasta 1 año. Y cuando es en organismos internacionales, puede ser hasta 4 años. También no puede ser prorrogable. Es decir, llegan los 4 años, 4 años. Si es en una repartición institucional, es hasta 1 año. Tampoco se admite la prórroga de dicho periodo de tiempo. En el artículo 56 establece de que se concederá permiso especial solo a los servidores públicos de carrera para usufructuar becas de capacitación o especialización profesional de posgrado en universidades o centros de formación terciaria de nivel equivalente en el exterior, por un plazo de hasta 3 años, prorrogables hasta 1 año más, o para realizar varias capacitaciones que en duración total no superen el mismo tiempo. En este caso, el permiso concedido se hará con goce de sueldo. Es aquí donde radica la modificación que se hizo. Si ustedes pueden verificar de que anteriormente los permisos eran sin goce de sueldo. Ahora, con la modificación del artículo 54 y en especial del artículo 56, los permisos especiales con goce de sueldo para usufructuar becas o capacitación en el exterior son con goce de sueldo. Y también se establece de que el plazo es hasta 3 años, que inclusive ese periodo de tiempo puede ser prorrogable hasta 1 año más. Es decir, podemos usufructuar una beca por un periodo de tiempo
de hasta 4 años. También la normativa nos establece de que podemos hacer capacitaciones, diferentes tipos de capacitaciones, que las mismas no superen dicho periodo de tiempo. ¿Cuál es el marco legal en este caso para la concesión de los permisos con goce de sueldo? En este caso, traemos a colación lo que ya anteriormente le había dicho, es la ley 5766, el artículo 136 del anexo A del decreto 3264, por el cual se reglamenta la ley 6469 que aprueba el presupuesto general de la nación, y la resolución SFP número 090/17, por la cual se aprueba el protocolo para la recepción y tramitación de pedidos de dictamen vinculante de la Secretaría de la Función Pública por parte de los organismos y entidades del Estado. Y en ese sentido podemos decir de que para el otorgamiento del permiso especial con goce de sueldo, tanto la ley número 5766 y el artículo 36 del anexo del decreto, los OEE deberán de contar con el dictamen previo de la Secretaría de la Función Pública. Es decir, de que las instituciones necesariamente deberán de tener el dictamen positivo emitido por la Secretaría. El rol de la Secretaría de la Función Pública es de que debe de analizar la correspondencia del pedido y, en su caso, emitir el dictamen vinculante que indica la pertinencia del mismo. ¿Cuáles son los criterios que se tiene para la concesión de dichos permisos? Tenemos de que la misma se autoriza solo a los servidores públicos que prestan servicios en los organismos y entidades que se rigen por la ley número 1626 de la Función Pública, integran la carrera del servicio civil y cuyos organismos y entidades no cuenten con AI o SD que declara inaplicable la ley número 1626. También se aplica a las solicitudes realizadas por los organismos y entidades del Estado para servidores públicos de carrera exclusivamente, no a quienes ocupan en ese momento cargos de confianza. También, como dijimos anteriormente, el plazo para el otorgamiento se debe de tener de que es, en principio, hasta 3 años, el cual puede ser prorrogable hasta 1 año más, es decir, hasta 4 años. También podemos decir de que en las demás carreras es exclusiva responsabilidad de la máxima autoridad institucional del organismo o entidad del Estado en su rol de ordenador de gasto, junto con los funcionarios que lo asesoran de las áreas jurídicas, de gestión de personas y de administración y finanzas. En pocas palabras podemos decir de la capacitación o especialización debe ser en materia afín a las funciones que desempeña el servidor público o por lo menos a los objetivos institucionales. Estos son algunos de los criterios que se tienen en cuenta para la concesión del permiso con goce de sueldo para el usufructuar beca en el exterior. Ahora bien, yo funcionario público fui beneficiado con una beca y me otorgaron el goce del permiso con goce de sueldo durante el tiempo que voy a realizar la capacitación. Eso conlleva obligaciones que yo debo de cumplir. Es decir, de que todo funcionario público que es beneficiado tiene obligaciones al respecto una vez culminado dicho permiso, los cuales podemos traer de que son, en pocas palabras podemos decir, reintegrarse por un tiempo mínimo equivalente a la duración del permiso usufructuado. Es decir, de que si yo fui beneficiado con el permiso por un lapso de tiempo de 2 años, mínimamente una vez regresado a la institución debo de cumplir 2 años de servicio en la institución. Luego, en caso de que el funcionario no cumpliere con lo mencionado, tenemos que tener 2 situaciones. Es decir, de que yo vengo de mi permiso y ya no quiero más estar ese lapso de tiempo en la institución. En ese caso, tengo 2 situaciones que yo tengo que hacer si no quiero más cumplir con ese periodo, con ese requisito. Uno,
Si la beca hubiera sido solventada por el Estado, debe reembolsar el costo total de la beca más los salarios percibidos. La segunda situación puede darse de que si el origen de la beca no fuera solventado por el Estado, el mismo debe reembolsar el total de los salarios percibidos durante la duración de la beca. Es decir, culminado esto, si yo quiero dejar de pertenecer a la función pública, necesariamente debo de cumplir uno de estos requisitos. Si es solventado la beca, si fue solventado por el Estado, tengo que pagar el costo de la beca más los salarios percibidos. Si la beca fue solventado por otra institución particular o privado, debo de reembolsar el total de los salarios que yo he percibido durante la vigencia o duración de la beca. Y también debemos de tener en cuenta de que aquel funcionario que no ha terminado la beca y que por A o B motivo, no sabemos del por qué pudo haber no terminado, él debe de reembolsar el monto total de las erogaciones realizadas. Allí ya se vuelve nuevamente a verificar si hubo, fue solventado por el Estado, si fue solventado por otra institución y más las remuneraciones que ha percibido. Ahora traemos, voy a explicar brevemente cuál es el procedimiento que normalmente se hace dentro de la Secretaría Pública cuando se solicita el permiso con goce de sueldo. En este sentido, primero tenemos que tener en cuenta de que cada organismo y entidad del Estado en su interior debe de verificar la presentación de la solicitud, debe de analizar dicha solicitud, debe de agregar todas las documentaciones que respaldan dicho pedido y por último remitir la solicitud con anticipación previo a la Secretaría de la Función Pública. Una vez remitido a la Secretaría de la Función Pública, la misma se encarga de realizar y de analizar la presentación y de expedir el dictamen. Acá es fundamental tener en cuenta que conforme al protocolo que le había indicado anteriormente, la Secretaría de la Función Pública tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para emitir el dictamen respectivo. En este caso, analizamos de que si una vez resuelto y emitido el dictamen puede ser positivo, es decir, se le otorga si es positivo. En ese caso tenemos y decimos de que se autoriza la concesión del permiso con goce de sueldo. El servidor percibe su salario por el tiempo que dure el permiso. En caso de que dicha solicitud sea denegada, la misma se deniega el permiso con goce de sueldo. El organismo de entidad del Estado es absolutamente responsable si concede algún permiso sin autorización de la Secretaría de la Función Pública. En este caso, la institución tiene la opción de que si el dictamen fue denegado, de solicitar la reconsideración que está establecido y la Secretaría de la Función Pública vuelve a analizar la reconsideración del mismo. Bueno, ahora vamos a tener en cuenta las normativas en cuanto a los derechos de la lactancia y la maternidad. En ese sentido, podemos decir de que tenemos la ley número 55/08 de 2015 de la lactancia y maternidad. En ese caso, podemos decir de que la misma es un derecho del niño y de la madre. Constituye una de las mejores medidas para asegurar la salud, el bienestar y la felicidad del niño. A los efectos de la implementación de políticas y acciones de gobierno efectivas, se promulga la ley número 5508 del 28 de octubre de 2015, en donde se garantiza los derechos de las madres trabajadoras en el periodo de gestación, nacimiento y amamantamiento del niño. ¿Cuáles son las garantías que faculta esta normativa? La ley garantiza a las trabajadoras el derecho a disfrutar del permiso por maternidad desde el periodo prenatal, el nacimiento y el postnatal, a fin de que el embarazo, el parto, la recuperación no sean obstáculos al momento de la reincorporación
de la mujer trabajadora al mercado laboral. ¿Quiénes son las beneficiadas? En este caso decimos que son todas las trabajadoras del sector público y privado, cualquiera sea la modalidad laboral, sin discriminación alguna. ¿Qué derechos se tienen? Mínimamente son algunos de estos derechos, las cuales se goza del permiso por maternidad prenatal, nacimiento y postnatal, el pago del subsidio, el derecho a la lactancia exclusiva al niño, la prohibición de ejecutar determinados trabajos, la inamovilidad laboral desde el inicio del estado de gravidez y hasta que el niño cumpla 1 año de edad, reubicación laboral por el estado de gravidez. Periodo de tiempo del permiso. El permiso de maternidad es de 18 semanas ininterrumpidas, de las cuales podemos decir de que existen 2 tipos en este caso. Uno, que podemos decir del permiso prenatal, en la cual la madre puede optar y utilizar el permiso por maternidad 2 semanas antes del nacimiento de su niño, para lo cual el médico que tenga a su cargo la atención de la mujer determinará la fecha probable al nacimiento a través de un certificado médico. La otra situación puede darse el permiso postnatal. Si la madre ha optado por el permiso prenatal, el periodo del permiso postnatal será de 16 semanas posteriores al nacimiento del niño. Caso contrario, es decir, de que si la madre no ha optado por el permiso prenatal, tendrá el permiso prenatal, el permiso será de 18 semanas. ¿Cuáles son los otros permisos dispuestos en la normativa? Tenemos el permiso de maternidad por adopción, en la cual la madre adoptante o la que tenga bajo guarda judicial a un niño de 0 a 6 meses de edad tendrá derecho a permiso por 18 semanas. O en caso de que el niño adoptado o acogido fuere mayor de 6 meses, el permiso será de 12 semanas. Luego tenemos el permiso por paternidad. El padre tendrá derecho a un permiso remunerado por el empleador durante 14 días corridos e ininterrumpidos desde el nacimiento del niño. En este sentido, quería detenerme un poquitito y indicar esto, que hay que tener bien en cuenta que cada organismo de entidades debe de tener en cuenta el principio general de la niñez y fundamentalmente la normativa, en este caso la ley 5508, en la cual la protección es fundamental tanto para la madre y al niño. ¿Por qué le hago mención a esto? Le hago acotación sobre un caso que sucedió en una institución X, en la cual la institución remite a la Secretaría de la Función Pública una solicitud de dictamen sobre la situación laboral de una funcionaria. La situación de la misma fue de que la funcionaria fue sumariada. Se estaba realizando el proceso sumario respectivo. Se emite la sentencia o la conclusión del sumario en la cual se dispone la cesantía de la misma. Interina eso, la funcionaria presenta ante la institución un certificado médico en la cual se constata que la misma está embarazada. ¿Y qué nos pide la institución? La institución nos quiere saber si se hace efectivo la resolución impuesta por el juez sumariante o cuál es la situación real. Y en ese sentido nosotros le hicimos hincapié a la institución de que la ley 5508, tanto su decreto reglamentario, es bien taxativa en cuanto a eso, que solamente para la remoción de una mujer protegido por esta ley puede ser por una orden judicial. Es decir, siendo que el sumario administrativo o el juez no tiene una jurisdicción en ese sentido, no puede ser destituida hasta tanto
exista esta protección. Luego de los otros permisos que tenemos es el permiso de la lactancia. En ese sentido podemos decir de que será concedido a toda mujer trabajadora que se haya reintegrado a su lugar de trabajo luego de haber cumplido la totalidad de las semanas de permiso por maternidad. La misma será de 90 minutos diarios, desde el reintegro de la trabajadora a su lugar de trabajo y hasta los 7 meses, 90 minutos. Luego, incluso puede ser prorrogables hasta 24 meses, es decir, hasta 2 años, pero a partir de allí de 60 minutos. Como le dije anteriormente, extensión del permiso, ¿se puede extender el permiso? Sí, se puede extender. El permiso de lactancia a través de un certificado médico. El mismo tendrá una validez de 3 meses, momento en el cual la madre deberá requerir nuevamente al médico su renovación. Y en la extensión del permiso, como les dije anteriormente, puede darse hasta los 2 años del niño. Todo esto ustedes pueden verificar en la ley 5508 y también en el decreto reglamentario de dicha normativa. ¿Cuáles son las acciones nulas? Tenemos desde el momento en que el trabajador haya sido notificado del embarazo de la trabajadora y mientras usufructúe el permiso de maternidad, así como los demás permisos establecidos en la ley, incluyendo los permisos de lactancia, será nulo el preaviso y el despido comunicado al trabajador, a la trabajadora. La mujer gozará de inamovilidad laboral hasta 1 año después del nacimiento o adopción de la niña o el niño. También en ningún caso el embarazo, la adopción, el nacimiento de la niña o el niño o la lactancia puede constituir directa o indirectamente causa justificada de despido. Estas son algunas de las acciones nulas que están explícitamente establecidas en la ley número 5508. Uno de los derechos, disculpen, no es derecho, pero la razón de la finalización valga la redundancia, de la relación jurídica, está establecida en la ley 1626 explícitamente en el artículo 40, en la cual se dispone cuáles pueden ser los motivos por el cual se pone fin a la relación jurídica entre el Estado y el funcionario público, de los cuales podemos traer a colación la renuncia, la jubilación, la supresión o fusión del cargo, la muerte, la cesantía por inhabilidad física o mental debidamente comprobada y la destitución. Estas son las figuras por el cual pueden ser finalizados o son utilizados para la finalización de la relación jurídica entre un funcionario y el Estado. Ahora vamos a hablar de una materia denominada programa de retiro voluntario. ¿Qué es el programa de retiro voluntario? Podemos decir de que es un programa implementado por la administración pública mediante un acuerdo de voluntades entre el trabajador y el titular de los organismos y entidades del Estado, con el propósito de optimizar los recursos del Estado a través de un sistema de incentivos que contempla como contrapartida la renuncia del trabajador y el pago de una indemnización conforme al Código Laboral. En este sentido, la ley número 1626 de la Función Pública, en su artículo 142, expresa: el Poder Ejecutivo podrá reorganizar la administración pública, previendo para los afectados un sistema de retiro voluntario basado en jubilaciones anticipadas equivalentes a los porcentajes que corresponderían a la jubilación ordinaria, según el tiempo de aporte a la caja respectiva, conforme a la escala que se indica más adelante y el funcionario tenga más de 50 años de edad, o alternativamente
indemnizaciones compensatorias proporcionales a su antigüedad y sujetas a los montos que al respecto establezca el Código del Trabajo para el despido injustificado. En este sentido, tenemos que indicar que la ley 6469, que aprueba el presupuesto general de la Nación, en su artículo 50, en cuanto al programa de retiro voluntario, expresa de que los organismos y entidades del Estado, de acuerdo a la disponibilidad de créditos presupuestarios, podrán implementar el retiro voluntario de funcionarios públicos de la carrera civil, quienes tendrán derecho a una compensación para su desvinculación laboral sin perjuicio de sus derechos jubilatorios o devolución de aportes de acuerdo al régimen legal de las respectivas cajas de jubilaciones. También expresa de que podrán incorporarse al retiro voluntario los funcionarios quienes le restan menos de 7 años para alcanzar la edad de la jubilación obligatoria, es decir, poseer 58 años, con excepción de aquellos en situación delicada de salud que les impida trabajar y no podrán ser reincorporados a la administración pública, con las excepciones previstas en el artículo 143 de la ley 1626/2000, y no podrán ser incorporados por un periodo de tiempo de 10 años, salvo para el caso que ocupen cargos de conducción política. En ese sentido, traemos a colación la reglamentación del artículo 50, dispuesta en el anexo A del decreto 3264, que reglamenta la ley 6469 del presupuesto general de la Nación, en la cual se estipula o se expresa de que el programa de retiro voluntario será implementado y autorizado para los funcionarios y empleados públicos nombrados o designados y que ocupen cargos presupuestados en el anexo del personal, objeto de gasto 111, sueldos, de los organismos y entidades del Estado. Para la implementación del programa deberá aprobarse un reglamento interno en cada institución. Los procesos administrativos deberán estar concluidos dentro del primer semestre y deberán ser comunicados al Ministerio de Hacienda hasta el 31 de julio. ¿Quiénes no podrán incorporarse al retiro voluntario? Se dispone que no podrán incorporarse a dicho programa los cargos de conducción política y los designados por elección popular, de los cuales podemos citar ministros, viceministros, los diplomáticos, cónsules, militares, policiales, y así sucesivamente. También los funcionarios de 58 años de edad en adelante, con derecho a acogerse a los beneficios jubilatorios, con excepción de aquellos en situación delicada de salud que les impida trabajar, determinada por junta médica. También aquellos funcionarios quienes tengan menos de 20 años en la función pública. Estos son aquellas personas que no podrán incorporarse al programa de retiro voluntario. Ahora vamos a hablar de las responsabilidades personales que pudieran tener los funcionarios públicos dentro de su actuar en las funciones que le ocupa en cada organismo y entidad del Estado. En ese sentido, podemos decir de que la Constitución, en su artículo 106, dispone de que ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad en los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en el desempeño de sus funciones, son personalmente responsables. De todo esto podemos decir que las responsabilidades pudieran ser una responsabilidad civil, puede ser una responsabilidad penal, también una responsabilidad política y también puede ser una responsabilidad administrativa. En este sentido, de la responsabilidad penal podemos decir de que las autoridades y funcionarios que incurran en hechos punibles
previstos en la legislación penal son responsables personalmente por sus hechos. El Código Penal tipifica diversos hechos punibles en los cuales se encuentran o se encuadran los hechos de corrupción, o si no, lesiones de confianza, cohecho, soborno, exacción, y establece las penas aplicables. En caso de resultar culpables de estos hechos, los funcionarios pueden ser sujetos a las penas establecidas en la legislación penal para cada conducta. La acción penal pública para perseguir estos hechos corresponde al Ministerio Público de acuerdo al Código Procesal Penal. Existen jueces penales de garantía que se encargan de dar seguimiento a la investigación a fin de resguardar que las mismas se realicen en el marco de las garantías constitucionales. También existen los tribunales de sentencia, a cuyo cargo se encuentran la sustanciación del juicio oral y público y las sentencias de culpabilidad o inocencia de los acusados, así como también la determinación de las penas y los jueces de ejecución que se ocupan del cumplimiento de las sentencias. Ahora bien, en cuanto a la responsabilidad civil, podemos decir de que el artículo 82 de la ley número 1535 de 1999 de Administración Financiera del Estado dispone de que las autoridades, funcionarios y en general el personal al servicio de los organismos y entidades del Estado que ocasionen menoscabo a los fondos públicos a consecuencia de acciones o omisiones contrarias a sus obligaciones legales, responderán con sus patrimonio o con su patrimonio por la indemnización de daños y perjuicios causados con independencia de la responsabilidad disciplinaria o penal que se les pueda corresponder por las leyes que rigen dichas materias. En este sentido, podemos decir de que cuando el funcionario comete un daño al patrimonio y actúa con dolo o culpa, más allá de las responsabilidades penales o administrativas, entra a tallar la responsabilidad civil del funcionario, vale decir, aquella que se hace efectiva contra el propio patrimonio del funcionario. A tal efecto, la legislación paraguaya posibilita que el Estado ejerza la acción civil de reclamación de daños y perjuicios contra dicho funcionario para obtener un resarcimiento por los daños que el mismo ha causado al patrimonio del Estado. También tenemos la responsabilidad administrativa, el cual podemos decir de que existen mecanismos destinados a imponer sanciones administrativas a los funcionarios públicos por la comisión de faltas cometidas en el desempeño de sus funciones, las cuales se encuentran tipificadas como graves. Podemos citar entre las cuales el inciso G, recibir gratificaciones, dádivas o ventajas de cualquier índole por razón del cargo, malversación, distracción, retención o desvío de bienes públicos y la comisión de hechos punibles tipificados en el Código Penal contra el Estado y contra las funciones del Estado. Esto está establecido en el artículo 68 de la Ley 1626 de la Función Pública. En ese sentido, estas faltas son pasibles de sanciones como la destitución o despido con inhabilitación para ocupar cargos públicos por 2 a 5 años. Las sanciones son aplicadas previo sumario administrativo en un procedimiento dirigido por un juez instructor designado por la Secretaría de la Función Pública. Por último, tenemos la responsabilidad política, la cual podemos decir de que esta responsabilidad es aplicable a determinadas autoridades conforme a las funciones que realizan, el cual es un mecanismo para hacer efectiva esta responsabilidad, es el juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución y que es aplicable al presidente de la República, al vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, el defensor del pueblo, el Contralor General de la República, el subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia. Como bien, hasta aquí llegamos a la finalización del día de hoy de la presente exposición. Espero de que haya sido del agrado de todos ustedes y ahora está abierto el canal de chat para hacer las consultas respectivas
toda la ponencia del día de hoy. Estamos sujetos a lo que ustedes dispongan y a las consultas que puedan realizar. Estamos abiertos a las mismas. Muchas gracias por su atención y a las órdenes. No sé si hay alguna consulta que quieran realizar, pues estoy mirando el chat. ¿Cuál es la ley de jubilación de empleados públicos? Así como había comentado, existen diferentes cajas en las cuales son beneficiados el funcionario público. Dependiendo de la institución, existen algunas instituciones que aportan al IPS, otros aportan a la caja del Ministerio de Hacienda, otros aportan a la caja de jubilados bancarios y afines, otros y así sucesivamente, dependiendo de la institución en la cual esté. Puede hay que ver qué tipo de decreto nos dice. ¿Puede un decreto del Poder Ejecutivo prohibir pagos que se encuentren contemplados en un contrato colectivo homologado por la SFP, teniendo en cuenta que los contratos colectivos de condiciones están amparados por la Constitución? Hay que analizar qué tipo de decreto es la que se emitió. Si son decretos emitidos durante esta ley de emergencia, hay que analizar pormenorizadamente cada situación del mismo. Si una funcionaria está con un proceso sumario, puede solicitar su jubilación. Esta consulta que realiza me gustaría dejar para la exposición de la semana que viene, que es netamente de sumario, en la cual le pido a la compañera que realice dicha consulta. No quiero adentrarme en un tema que no me corresponde y no me quiero adelantar a la exposición que va a hacer la compañera, la doctora Natalie Delorme. Una consulta: cuando una funcionaria tiene un cargo estando en periodo de maternidad, puede ser cambiada a otra función. Habíamos dicho explícitamente de que uno de los derechos es a la inamovilidad de las funciones, el cual tiene una funcionaria amparada por la ley 5508. En la ley 1600, permiso por enfermedad son 90 días. En la ley 1626 está establecido dicho periodo de tiempo, que son 90 días. Si un empleado aportó a diferentes cajas, ¿se pueden estos años de aporte sumar para la jubilación? Tenemos que analizar la figura legal de cada caja. En ese sentido, hay que ver si dichas cajas habilitan dicho procedimiento. En el caso del resultado de un sumario administrativo, la funcionaria que cumplió su periodo de permiso de maternidad, ¿se debe hacer cumplir el resultado del sumario? Esto también es un tema para la próxima semana. También le pido a la compañera que realice dicha consulta a la expositora de dicho módulo. Con referencia al retiro voluntario, no me quedó claro, faltando cuántos años antes de la edad de la jubilación. Hasta los 58 años tiene tiempo para presentar su jubilación. Pero hay que tener en cuenta que creo que se me pasó en ese sentido. Si bien tanto la ley 1626 como la ley de presupuesto general de este año y el decreto reglamentario posibilitan el retiro voluntario, la misma está vedada este año, en este ejercicio 2020, por la ley de emergencia, que es la ley 6524, que se prohíbe el beneficio del retiro voluntario por el presente año fiscal. Es decir, que este año está vedado el retiro voluntario por medio de la ley de emergencia.
Las reuniones de sindicatos se pueden hacer dentro de la institución y en horario laboral. Hay que analizar qué tipo de reunión puede ser, si se cuenta con los permisos necesarios. También hay que determinar si dichas reuniones van a ser luego compensadas. Es decir, hay que analizar caso por caso. Estos puntos desarrollados son muy importantes y no basta desarrollarlo en una hora. Son temas trascendentales. Se necesita un curso de mucho más tiempo. Es así, y dando respuesta al comentario del compañero, sí, son temas muy importantes. Lo que el día de hoy acabamos de hacer es realizar un pantallazo de forma general de todos estos derechos, las cuales que si vamos a entrar a profundidad sobre cada uno de los temas, amerita realmente una carga horaria más extensa. Lo que se hizo el día de hoy, o lo que hicimos el día de hoy, es traer a colación estas figuras para que se tenga conocimiento realmente de la importancia de los mismos. Y realmente necesitamos de una carga horaria más extenso para analizar cada figura, por darle un ejemplo. Hablamos someramente del derecho a la sindicalización. Eso amerita un estudio, una carga horaria, porque allí tenemos que analizar qué se necesita para los documentos que se necesita para la sindicalización, qué se tiene que hacer previo, si se tiene que pedir permiso o no se tiene que pedir permiso, ante quién se adquiere la resolución de reconocimiento del gremio. Es decir, amerita un análisis más profundo. La renuncia puede darse en cualquier momento, así como le había comentado a la compañera, si es un derecho de todo funcionario público de presentar su renuncia, toda vez de que no tenga ningún condicionante, es decir, que no tenga, particularmente si yo voy a dar la opinión, que no tenga un sumario administrativo previo, y si no tienen ninguna inhabilidad para presentar la renuncia, sí es un derecho que tiene el funcionario y puede presentar en cualquier momento. De retirar el aporte tendría que ver y analizarse dentro de lo que dispone cada caja jubilatoria al respecto. Normalmente sí puede retirar los aportes. Acá la compañera hizo una acotación, estaba expresando de que la ley de intercajas habla de que no se podrá juntar los aportes si estos fueron realizados al mismo tiempo en ambas instituciones. Excelente la exposición, pero nos quedamos con las ganas. No sé si hay una confusión o querían más profundización en algún tema o hay algo que no les quedó claro. No sé si es de ese lado, compañero. Acá dice un compañero, existen funcionarios que tienen antigüedad de 7 años, renovando su contrato cada 6 meses. No hay forma que puedan pasar al plantel permanente sin concurso, teniendo en cuenta ya esos años. Bueno, yo infiero, de acuerdo a la consulta que hace el compañero, de que estamos hablando o la consulta radica sobre funcionarios contratados que tienen diferentes tipos de años, en este caso hace de 7 años. La ley 1626 es muy claro en ese sentido. Establece de que el ingreso y la promoción dentro del sector público es a través de un proceso de concurso público de oposición. Es decir, de que sin ese proceso, para que sea o para que entre en el plantel permanente, tiene que hacer indefectiblemente el proceso de concurso público de oposición. O de lo contrario, que está la política que se implementó hace unos años, la política de la desprecarización, que la desprecarización también es una forma de realizar un proceso de concurso. Se debe pagar indemnización en caso de despido injustificado. Hay que analizar qué tipo de despido injustificado estamos hablando. No sé si estamos hablando de un personal contratado o de un funcionario permanente. Si es un funcionario permanente, la única forma de destitución es, si tiene la estabilidad, estamos hablando de sumario administrativo.
si es un funcionario permanente, si aún no cuenta con la estabilidad definitiva, es decir, está dentro de la estabilidad provisoria, nosotros recomendamos de que se paguen las indemnizaciones correspondientes. Es decir, de un periodo de tiempo hasta antes de los 2 años, antes de que adquiera la estabilidad laboral. No sé si se entiende, ¿verdad? Para que no exista una confusión. Porque si el funcionario adquiere la estabilidad laboral, automáticamente la destitución debe darse a través de un sumario previo. No sé si se entiende. Si me hacen un ok, por favor. Gracias. Acá me hacen una consulta. ¿Qué pasa con el tema de inconstitucionalidad contra la ley 1626 respecto al contrato colectivo de trabajo, donde la Corte anuló varios los artículos de la misma? Se pregunta si técnicamente el funcionario se rige por la ley 1626. Bueno, de esta consulta, lo que yo estoy infiriendo, estoy sacando la conclusión, es de la consulta radica, es qué pasa con las acciones de inconstitucionalidad promovidas por las instituciones contra la ley 1626, no contra los contratos colectivos de condiciones de trabajo. Creo que sí. Si la institución ha promovido una acción de inconstitucionalidad contra la ley 1626 y ya obtuvo un AI o una SD en la cual se determina la inaplicabilidad de la ley 1626, por ende, no se les aplica la ley 1626. Acá una compañera hace una muy buena consulta, dice, buenas noches, una funcionaria que hace usufructo del permiso por lactancia puede cobrar horas extraordinarias, teniendo en cuenta que se considera como horas trabajadas dicho permiso. Es muy buena la pregunta, pero hay que determinar qué son las horas extraordinarias. Las horas extraordinarias son aquellas labores que se realizan fuera del horario laboral. Es decir, de que si tenemos en cuenta de que la funcionaria está con permiso de lactancia, ella no está cumpliendo un horario extraordinario, no está cumpliendo labores. La propia ley le prohíbe en el sentido de que la funcionaria en su permiso no debe de realizar ningún tipo de labor. Es decir, de que tiene que usufructuar su permiso al 100%. Allí una pregunta nuevamente va con relación a la inconstitucionalidad. Dice, si la institución tiene una acción de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la ley 1626 y los funcionarios no entran por concurso de oposición, ¿qué pasará con la estabilidad? Y realmente es una muy buena pregunta que hay que analizar, porque si la institución ya cuenta con una medida cautelar contra la ley 1626 en la cual se le prohíbe la aplicación de dicha normativa, hay que analizar qué pasa realmente con su estabilidad. ¿Cómo sabemos si esa persona tiene estabilidad? ¿O qué ley le está regulando? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Y esto amerita analizar y estudiar, dicho, y en último caso, hacerle una consulta a la institución que ha realizado la acción y la institución que ha dado esa acción de inconstitucionalidad. ¿Qué pasa con esos derechos y qué pasa con la estabilidad de los mismos? ¿Y cuál sería la ley que los regule en ese caso? Si está en sumario, uno puede renunciar. ¿Cómo queda el sumario? Esta también es una pregunta que quiero dejar que el compañero lo realice la próxima semana, que se va a estar desarrollando un tema muy interesante, y también les invito para que participen, que van a estar ya, no sé si será la otra semana o qué semana, pero sí hay un módulo especial de sumarios administrativos, en la cual les invito a participar y hagan todas estas preguntas.
Eh, Creo que ya tiene varios, sí, exactamente. Quiero que tengan un poquito de paciencia porque estoy tratando de leer las consultas realizadas. Esta es una pregunta muy interesante la que hace el compañero. Dice, ¿cuál es la opinión de la Secretaría de la Función Pública en cuanto a si los funcionarios contratados pueden percibir un salario menor al mínimo establecido por el Estado? Y allí hay que analizar la situación de la institución, hay que analizar el presupuesto que tiene la institución y hay que analizar el anexo de personal de esa institución. Y todo este análisis se tiene que analizar con relación a que la propia Constitución establece de que existe el salario mínimo, la cual no puede que todo funcionario, tanto del sector privado o público, debe de percibir por las labores realizadas. Yo creo que en este sentido tenemos que analizar realmente cuáles son las situaciones de la institución, ver la disponibilidad presupuestaria y determinar cuáles pudieran ser las acciones que pudiera realizar dicha institución a los efectos de dar cumplimiento a estas normativas. En caso de las municipalidades no se rigen mucho por la ley 1626. En este sentido es muy importante esta consulta. Hay que tener en claro de que conforme a la Carta Orgánica, si mal no me recuerdo, es la 3966 del 2010, establece de que en materia de recursos humanos las mismas están regulados y regidas por la ley 1626. Es decir, si la institución, en este caso las municipalidades o la municipalidad no cuenta con una acción de inconstitucionalidad contra la ley 1626, la materia o los funcionarios de dicha institución se rigen por la ley 1626. Un funcionario contratado, ¿a los cuántos años puede concursar? Esto asumo, podemos tener de diferentes ámbitos, por tener en cuenta esta situación. Primera situación puede darse si cuenta ya más de 4 años de servicio, ininterrumpido, más de 4 años. Si la institución aplica la política de desprecarización, puede presentarse a dicho proceso de concurso. Si tiene menos de 4 años, esa persona se puede presentar a todo proceso de concurso público de oposición. No hay restricción alguna de presentarse a todo proceso de concurso público de oposición. Es decir, en ese sentido no existe restricción. Pero si estamos hablando de un proceso de desprecarización, necesariamente ese funcionario tiene que tener más de 4 años de servicio, ininterrumpido en la institución que debe de aplicar la política de desprecarización. Estando vigente el horario seccional de 8 a 15 por pandemia en una institución, es correcto que quiera que se trabaje de 7 a 15 basándose en el reglamento interno. Existe, si bien la ley 1626 en uno de los artículos expresa de que la carga horaria es de 40 horas semanales, la cual fue reglamentado por decreto en la cual se estipula que el horario seccional vendría a ser de 7 a 15 horas. También existe un decreto por el cual, de acuerdo a la emergencia sanitaria, se dispone un horario excepcional de cumplimiento de carga horaria dentro del sector público, en la cual se establece de 8 a 15 horas.
Bueno, si no hay más otras consultas, entonces hasta aquí llegamos. Espero nuevamente les digo que haya sido del agrado de todos ustedes. Estamos abiertos para todas las consultas que ustedes quieran realizarlo. Pueden remitir a los correos que están dentro de la plataforma y estamos a disposición de todos ustedes para lo que está dentro de nuestras posibilidades. Nuevamente, muchas gracias por su atención y nos volvemos a ver oportunamente. Cuídense y éxitos. Hasta pronto.